Esta es mi filosofía, que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos, bienvenidos a Charlie Profesor. Con la emoción de compartir otro tema con ustedes y sobre todo siguiendo esta secuencia que nos puede ayudar y nos puede colaborar con nosotros, no solo en la empresa, sino también en la academia, a entender este fascinante mundo de la mercadotecnia, proponemos hoy el tema de comportamiento del consumidor. Hablar del comportamiento del consumidor es hablar de la base en la que trabaja la mercadotecnia. Sin un consumidor, pues no hay posibilidad de redituar toda la oferta de productos y servicios de una empresa, ¿verdad? O de una idea también. Hablar entonces de este personaje central de la mercadotecnia es vital. Pero vámonos al elemento sustancial, que es la definición del concepto de comportamiento del consumidor. Para entender este contexto y para entender el comportamiento del consumidor es necesario diferenciar 4 términos que se me hacen sustancial y se me hacen importantes en el ámbito de la mercadotecnia. Y les explico. En primer lugar, hablar de la palabra o el concepto cliente. En segundo lugar, hablar del concepto consumidor. Y parece ser que estos dos personajes, cliente y consumidor, son lo mismo en el nivel de estudio o en el nivel de aplicación en una empresa. Pero vamos a encontrar las diferencias y por qué es importante diferenciarlos. Y por otro lado, hablar de conducta y de comportamiento. Entonces tenemos estas 4 palabras: cliente, consumidor, conducta y comportamiento. Vámonos a estas 2 primeras. ¿Cuántas veces nos han llamado clientes? ¿Cuántas veces hemos sido clientes? ¿Y cuántas, como empresario o como mercadólogo, hemos investigado al cliente? La palabra cliente tiene su origen en un concepto latino, cliens, que significa el protegido. Déjenme contarles un rapidito la historia de este concepto o el origen latino de este concepto. En la antigua Roma existían los patricios o patrones, dueños de las casas, que adoptaban o protegían a determinadas personas porque eran de su interés, por un bien económico, por una finalidad social, por una relación familiar, pero los adoptaban y los protegían. A esos protegidos se les llamaba clientes, ¿verdad? Hoy, en el argot natural de la palabra cliente, es quien tiene una relación con nosotros, pero también nos beneficia que esté con nosotros. En pocas palabras, el cliente es quien compra. Mientras que en el argot del concepto consumidor es quien utiliza el producto o servicio y puede o no ser el que compra. Por lo tanto, es importante diferenciar entre cliente y consumidor. Cliente es quien compra y que también podría usar el producto o servicio, y consumidor es únicamente el que consume, que también podría comprar, ¿no? Pero hay que diferenciar esto porque el interés de la mercadotecnia radica en quién utiliza el servicio o el producto para satisfacer sus necesidades, sea o no quien compre, ¿no? Los dos son personajes importantes en la mercadotecnia, pero a donde nos interesa llegar es a que el sujeto en estudio nos adquiera el producto o servicio. Por otro lado, existen otras 2 palabras que también entran en juego para entender al consumidor, al comportamiento del consumidor: la conducta y el comportamiento. Si bien ambas son manifestaciones visibles de cómo se conduce una persona frente a otra o cómo se conduce una persona frente a un objeto o servicio, a eso le llamamos conducta. Solo que la conducta, que es parte de la personalidad de un sujeto, ¿okay?, es voluntaria y consciente. Esto significa que cuando yo elijo un producto o selecciono algo o consumo algo y lo hago de manera consciente y de manera que mi voluntad decide,
Estoy hablando de conducta. Pero cuando no es así, cuando la involuntariedad o la inconsciencia se asoman y me hacen elegir un producto o servicio, entonces estoy hablando de comportamiento. Comportamiento entonces es un término más amplio porque abarca lo consciente o inconsciente, lo voluntario o lo involuntario de la forma en la que una persona se comporta delante de un objeto o producto o servicio. Por eso, en el estudio de este sujeto que me interesa a mí como empresa, pues quien me importa es el consumidor y es el comportamiento, ¿no? Porque puede ser consciente o puede ser inconsciente. Imagínense ustedes esta situación. ¿Por qué llamo que el comportamiento a veces es involuntario? No sé, imagínense ustedes esta escena. Están pasando por un restaurante y de repente huelen. Y uno dice, tengo hambre. Pero no había pensado en el hambre antes de pasar por aquel lugar. Y entonces se destapa una conducta, ¿verdad? Porque ya se hace voluntario. Pero no se desprende de manera consciente. Fue inconsciente. Llegó y activó todo un proceso de estímulos y de sensaciones. Y al final probablemente este sujeto que pasaba por el restaurante entró a ver el menú o inclusive pidió para comer en ese momento. Eso es a lo que queremos llegar ofreciendo nuestros productos y servicios. A que este sujeto llamando consumidor se motive, se estimule, se active en sus sentidos y pueda adquirir o cubrir sus necesidades de ese momento con nuestros productos o servicios. Por eso es importante estudiar el comportamiento y no solamente la conducta, ¿no? También necesito, y por eso imagínense ustedes las estrategias cuando llegan ustedes a un supermercado y ven los anaqueles perfectamente ordenados o distribuidos de tal manera que ustedes tienen que pasar por todos ellos. Lo único que están haciendo las empresas y las marcas es activar realmente los estímulos, activar el comportamiento. Que a veces es voluntario, pero muchas de las veces es involuntario, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa estudiar? Nos interesa estudiar entonces el comportamiento del consumidor. ¿Cómo se define entonces este concepto? Este concepto se define como el estudio de los procesos para entender al consumidor al satisfacer sus necesidades y deseos. Esta serie de estudios, que es la base y es el fundamento de la mercadotecnia, ¿okay? El estudio de estos procesos, el estudio de este consumidor, ¿okay? Eso es el comportamiento del consumidor, entenderlo y comprenderlo. No solamente desde su voluntad y desde su conciencia, sino también entenderlo desde su involuntariedad y desde su inconsciencia para activar una compra o al final, porque lo que queremos es que se vuelva cliente, ¿verdad? Pero principalmente que sea consumidor de nosotros. Termino con esta reflexión. Si bien la base del consumidor no solamente está en entenderlo desde la psicología, hay que fundamentarnos también en el entendimiento del consumidor o del comportamiento desde la base social. Ambas, la base psicológica y la base social, nos permitirán integrar y comprender muchísimo mejor el comportamiento del consumidor, es decir, el estudio de los procesos del consumidor. Pues bueno, con esto terminamos esta cápsula y agradezco que sigan con nosotros, sobre todo en las redes sociales que aquí abajo aparecen, e invitarlos a darle compartir, no solamente en este canal de YouTube, sino también en el Face, en el Instagram y en el Twitter. Recuerden que en el Twitter estaremos haciendo algunas encuestas y algunas frases. En el Instagram estaremos colocando fotografías interesantes del día a día empresarial y también académico. Y en el Face compartiendo también minutos de reflexión. Y por supuesto, estas cápsulas educativas que pretenden apoyarte y ayudarte y orientarte para hacer más fácil la mercadotecnia. Nos estamos viendo en la próxima cápsula.